Hola, muy buenas noches. Aquí nuevamente con ustedes para ir desarrollando un poco el tema de hoy, para desarrollarlo, que como continuidad de lo que he venido hablando estos días, en estos anteriores programas, pues voy explicando el proceso de la creación del nacimiento, como pueblo, como la estructura económica que nos rodea y que nos ha mantenido y que nos lleva al lugar que estamos. Indudablemente, antes de la revolución industrial, que empezó por allá por el año 1840, se basaba todo en el feudalismo. Era todo el señor tenía sus vasallos, tenía sus criados, los cuales comían, los demás pues apañaban como podían y pasaba lo que pasaba, o sea, mucho hambre, mucha miseria, pero llegó aquella época en que José María Queipo de Llano, José María Queipo de Llano, el conde de Toreno, propuso en 1838 la abolición del feudalismo, se consiguió y entonces es cuando ya dio paso al final del feudalismo y la revolución industrial, la primera revolución industrial, que se basó en la agricultura y la ganadería. Empezaron a hacerse, como ya he mencionado anteriormente en otros programas, construirse las acequias, construirse el regadío, a construirse, modificarse las tierras, pasar de secano a regadío, darle un valor que lo fundamental era ser autosuficiente, porque en aquellas épocas, yo aún lo recuerdo, en mi época, los de mi época, pues todos teníamos en casa el corralico, el corral, con las gallinas, los cerdos, los conejos, titos, teníamos animales domésticos, que eso nos servía en la mayoría de autosuficiencia. Porque los sueldos que se pagaban en aquella época, en la época que estoy hablando de 1940, 50 hasta 60, pues eran, hambre. Bueno, pues cuando surgió aquel nuevo estatus de la sociedad, pues también empezaron a crearse grupos de ganaderos, muchos grupos de ganaderos. ¿Por qué? Pues porque resulta de que Buñol era un paso obligado de la transhumancia que conectaba en lo que llamamos la Plaza de la Cagarruta. Allí conectaban las tres veredas principales, la de Aragón, la de Castilla y la de Valencia. Además de converger allí también otros azagadores, los azagadores de la ribera, el azagador que está, que es lo que es detrás del taller de Mercadona, detrás de Mercadona, aquí ahí está otro azagador, y diversos azagadores que habían repartidos por todo el término municipal de Buñol. ¿El por qué? Bueno, pues el por qué es porque había también numerosos corrales de ganado. Había una cantidad de ganado, tanto lanar como cabrío, muy exagerado. O sea, muy exagerado. Podría ser que en aquella época habría más de 10.000 cabezas de ganado en el pueblo. Además de que cuando llegaba la transhumancia, pues convergían aquí, porque en mi época, cuando llegaba el invierno de Castilla, llegaban los que llamábamos nosotros los serranos. Yo recuerdo perfectamente que en la finca de Pardenillas, allí había corral que veían y encerraban el ganado. Bueno. Y esto produjo que se crearan una serie de corrales, dada la numerosa ganadería que había, y he hecho un pequeño apunte para saber alguno, igual me dejo alguno, ¿no? Pero
para saber los que yo he conectado con ellos, los que he podido visitar y los que he constatado. Teníamos en Baltasar, hay un corral, en el Alto del Cruzado, había, ahora no sé cómo estará, pues ya hace ya bastantes años que no voy por allí. En la Cañada Ferrer, está ya en Monedi, el Corral de Litro, que está entre la Cañada Ferrer y el Alto del Cruzado. Está en el Gallo, que es encima de la boquera del Gallo. El Corral de Francisquito está en Monedi, el Corral de Canastas. Luego en Ventamina teníamos el de Borso y también allí en la legua teníamos el de Galán, el de la familia Galán. Y luego en el Alto Jorge teníamos el de Crescencio, en la Cruz el de Ildefonso, otro en Cañalarga había dos, en la Condesa otros dos, en la Cuesta del Clavel estaba el Corral de Don Antonio, y luego también tenía la finca de Beltrán, que todos llamamos la finca Beltrán, pero la verdad que era de Carrascosa, era de Juan Pilán, de su suegro. Allí tenía dos, y el Corral del Pobre. Y luego teníamos el Corral de Carabina, el del Zurdo, otro en Peñalisa, en Mijares 2, y en Pardinillas había dos corrales en la finca Pardinillas y el que conocimos como el Corral del Pobre. Bueno, pues estos corrales estaban siempre estaban con ganado. Yo allí en lo que es la finca Pardinillas, pues en lo que era el de mi familia, allí siempre teníamos 300 borregas que no eran nuestras. Anteriormente sí que fueron de mi abuelo, pero luego ya venían allí pastores de aquí de Buñol o de fuera y siempre encerraban allí. Y en lo que llamamos la otra parte de la finca, pues también había exactamente lo mismo. O sea, un total aproximadamente, no puede que me quede corto, de más de 10.000 cabezas de ganado, pero que luego en el pueblo teníamos la famosa dula. Muchos se preguntarán qué es la dula. Bueno, pues la dula es que muchas casas pues criaban un cordero o una cabra para cuando llegaba, ya eran grandes, cuando llegaba el año, para hacer chorizos. Bueno, eso en mi casa también lo he visto. Y había un pastor, yo lo conocí, que era el tío Celda, que salía de la calle de los Carboneros y iba hacia un recorrido, la calle de los Carboneros, detrás de la iglesia, llegaba a la calle Castaños y luego tiraba al Candilejo. Y luego por el centro del castillo salía a la plaza del castillo, cogía el caminico a la venta, la calle Doctor Gómez Ferrer, y iba a parar a la plaza de la Cagarruta. Allí reunían aproximadamente 50 o 60 animales, entre cabras y corderos y demás. Y la peculiaridad que tenía aquello es que por las tardes el hombre llegaba y dejaba allí el ganado, y cada animalico, cada cabra o cada borrega sabía su camino y se iba a su casa. O sea que eso era lo típico, lo normal, lo que había. Esto era la dura, pero luego estaba dentro de la población corrales de ganado, que hoy cualquier día, pues el que quiera que intente. Pues teníamos en la Cuesta Castillo, teníamos el del tío Agustinico, otro de su hermano, de su padre, el tío Agustinico de las Cabras, que estaba allí en el Candilejo, y del tío Tripa, que también lo tenía allí en el Candilejo. Ya había allí tres ganados. Allí no podía tener más que 50 cabras, porque más de 50 cabras no autorizaban. Eran 50 cabras. Y luego estaba en la Cuesta del Castillo, también estaba el de Carabina, las cabras de Carabina, también con 50 cabras. Y luego en los corrales, pues estaba el de ganado, el de Llanera, con 50 cabras, y el del otro Carabina, el de Emilio Carabina, también otras 50 cabras. Aparte que había también otro corral allí, que era de Tomás Serrano, que tenía borregas, que luego puso una carnicería en
en el barrio San Rafael. Bueno, pues hasta que esto, pues poco a poco, dadas los avances higiénicos y todo eso, pues se fue prohibiendo el tema de tener ganado. Pero resulta que también teníamos otro tipo de ganado, que eran las vacas. Los agricultores, eh, una buena porción, había una buena porción que tenían vacas, y claro, pues eso, pues también llegó un momento que hubo que erradicarlo, porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, allí en la calle de la Talega estaba el tío Primito que tenía tres vacas, y cuando sacaba el estiércol, pues lo tenía que sacar el hombre. Pues bueno, pues allí no se podía acercar a nadie. Bueno, pues como él estaba ahí, pero luego en la calle del Río teníamos al tío Emilio Canario, en la calle La Capitana teníamos al tío José Trompeta y al tío Paco Mondragón. Y luego en la calle Sica teníamos al tío Piano y teníamos al tío Jimena. Y el tío Paco Matías también tenía vacas. Y bueno, pues este era el tipo, la forma de que tenían los agricultores aquellos de revertir las cosechas o transformar las cosechas de sus tierras, los alfalfes, los forrajes, en bienestar, en dinero para poder subsistir. Y esto, bueno, pues era como la forma de vida que había. Entonces, también teníamos, en la venta también teníamos dos o tres. Yo así recuerdo solamente al tío Octavio Molina, él también tenía vacas y bueno, pues es lo que... Eso. Y esta era la familia o el grupo de ganado que teníamos. Bueno, llegó ya un momento que, que las autoridades pues pidieron que las vacas y cabras que fueran saliendo poco a poco del pueblo, no los obligó, no les impuso ninguna cosa, pero sí salieron e hicieron ganaderías. Por ejemplo, una aquí en el Almazán, uno que le llamamos Pepe Tramús, que luego apareció como Pepe Cañote, que ya falleció. Pues hizo ahí una ganadería. El tío Mondragón hizo otra también allí, también en los corrales. Luego Aiter y el Pollico hicieron dos ganaderías a la parte arriba, enfrente del cementerio. Bueno, poco a poco fue eh, quitándose el ganado del pueblo y despejando pues el tema de los olores y procurando una mejor calidad de vida de nuestro pueblo. Y esto pues ha cambiado ahora, que ahora pues cualquiera puede poner, no nadie, no, ahora no, eso no se permitiría, pero en aquella época pues era, como he dicho, una época de subsistencia y no había más remedio no más que tirar para adelante de esa manera. Y esa es la forma de vida que había en una parte, porque ahora explicaré otra, porque ahora les voy a poner una canción también que, aunque se canta en Buñol, se cantó en Buñol con una letra, esta canción nos viene de la meseta central, nos viene de la serranía, nos viene por ahí, concretamente yo no sé de dónde viene, pero viene de ahí, y que se ha cantado en toda España. En cada sitio la cantan de una manera, y aquí la cantaban de otra. Y bueno, no les voy a poner la voz, les pongo la música, porque para poner la voz hace falta un coro. Y como no lo tengo, pues pongo la música.
Bueno, pues esta es otra de las canciones, creo que ya son 5, las que he puesto, las volveré a poner en distintos programas porque hay algunas que, bueno, las otras estas no son nuestras, pero las otras 4 anteriores sí que son nuestras. La que puse la semana pasada, la de la tuna buñolera, esa es música y letra de una tuna que hubo, como ya dije, aquí hace ya 100 y pico años. Y bueno, pues que se recuerde, aunque no sea del top 40 que llaman, pues por lo menos que se sepa que existían esas canciones y que había una actividad musical eh, aparte de las bandas de música, que ya hablaré de ellas, pero bueno, y que debe de quedarse. ¿Que valgan o no valgan? Pues bueno, pues la verdad que no lo sé, a mí me gusta, y hay que dar, si alguno quiere pues la partitura, pues no tengo ningún inconveniente de dársela, y si puede mejorarla y si puede arreglarla, pues yo se la doy. Además también tengo la letra de todas las canciones, o sea que hasta ahí eso. Bueno, ahora vamos a hablar una miajica, vamos a hablar de la iglesia. Ay, madre. Bueno, la iglesia, no voy a hablar como iglesia, sino como edificio. Los primeros datos que yo he podido conseguir de la iglesia datan de 1333. Eso así consta en los archivos del arzobispado de Valencia. Estuve allí, hubo un cura que me atendió cortésmente, me dio todo lo que, en fin, lo que le pedí, me informó y me dijo. Y como dato curioso es que el cura que había entonces aquí en Buñol estaba en una pequeña iglesia, que creo que ya lo había comentado, que estaba en lo que es hoy una peluquería estilista. Allí estaba construida en la base de lo que había sido anteriormente una mezquita. Una mezquita, como todos sabemos, aquí habían árabes, berberes, sarracenos, ¿no? Y estaba allí. Y pidió permiso a Roma para ir a estudiar. No sé dónde se iría, pero pidió permiso para estudiar y se lo concedieron. Esos son los primeros datos que tenemos. Luego, por aquella, bueno, o más adelante, la única iglesia que había en Buñol era la que había en el castillo, la iglesia del Salvador, que todos conocemos la iglesia del Salvador, que fue iglesia y panteón. Digo que es iglesia y panteón porque circunstancialmente, cuando empezaron los derribos de las casas del interior, yo tenía un tractor que era muy pequeño, tenía 14 caballos, y era el único que podía pasar por debajo de la torre, por dentro de la torre. Y íbamos todos los días, yo trabajaba entonces en la fábrica de laturas, y cuando salíamos de la fábrica de laturas iba yo con el remolque y el tractorcico, y nada, le cogía 1 metro cúbico si llegaba, y íbamos derribando. Y cuando llegamos a la iglesia, cuando ya estaba todo derribado, pues empecemos a quitar suelo. Y lo que podía haber sido el altar, que es a la parte adentro, a mano izquierda, donde está un pequeño cuarto que hay allí aparecieron los 2 cadáveres. Y según informaciones, según eso, se ve que pertenecieron a los primeros condes que hubiera Buñol, a Gaspar Mercador y su mujer. Bueno, pues aquello, y luego salieron más, y luego salieron, a la parte de abajo salieron más cadáveres, bueno, cadáveres, huesos, y bueno, pues conforme salían, por orden del entonces director o presidente de la sección de Pro Castillo, pues iban todos a la basura, y fueron todos a la basura, menos, salió media espada, y salió pues, unas cazoletas y unas cosas, cazuelicas o cosas de esas, que esas se las entregamos todas a don Facundo. Se las entregamos todas y no sé si las tendría él o qué habrá hecho ella. Pero esto es lo que era en aquella iglesia. O sea, en aquella iglesia era iglesia y panteón. Bueno, pues volviendo a la iglesia que tenemos, la que hoy en día es San Pedro, pues originalmente era San Pedro y San Pablo.
Lo que pasa es que en cabeza de altar pusieron a San Pedro y poco a poco San Pablo pues se ha ido relegando y ahora hay un letrero allí que, por cierto, algún animal en su época lo picó, no sé por qué, pone iglesia parroquial de San Pedro. Bueno, pues muy bien, pero que lo picaran pues no me parece bien. Bueno, pues esa iglesia empezó en 1768, duró entre 10 y 12 años, y el cura aquel que me dijo, que me dio explicaciones, dijo que el proyecto era de José Perelló. Era un cura, hijo de Buñol, que es el que redactó el proyecto de cómo es la iglesia de Buñol y de la iglesia de Cheste, que son en distintas dimensiones, pero es la misma construcción más o menos. Y este señor, si alguno entráis en la iglesia, pues veréis que está enterrado a los pies del altar de San José. Ese está allí, José, y consta que cuando falleció dejó todas sus propiedades a la iglesia, entre ellas la casa abadía, hoy en día la casa del cura, esa era de él, originalmente era de él, y se la donó a la iglesia. Bueno, pues ese fue el arquitecto, pero la construcción la hicieron inundándola de tierra, es decir, conforme iban construyendo, levantando los pilares, levantando las paredes, iban llenándolas de tierra. Me dijo aquel hombre, yo me quedé un poco asombrado. No, los andamios sí que por fuera sí que pusieron andamios porque no se terminó de revocar, de lucir, en fin, no se terminó, pero por dentro fueron levantándola hasta la cúpula y luego conforme la iban luciendo y pintando, la iban desenterrando hasta que llegó el 1780, creo que fue 1780, cuando se inauguró, que vino a inaugurarla Juan de Ribera, que lo hicieron santos, San Juan de Ribera, que entonces era el arzobispo de Valencia. Bueno, pues esta es la iglesia, que por cierto, pues ha sufrido bastantes avatares. En 1808, el día 28 de junio de 1808, cuando entraron aquí los mamelucos, los franceses, soldados de fortuna turcos de franceses, que hicieron una masacre, pues allí se encerraron para defender la iglesia, se encerraron 25 o 30 personas, las tengo todas, que en su momento las mencionaré, y para defenderla. Y entonces el general francés o el jefe de las tropas aquellas de mamelucos, aparte de que cometieron todas las atrocidades que había que cometer, pues le dijeron o salís o bombardeamos la iglesia. Entonces, cuando prepararon los cañones para bombardear la iglesia desde fuera, entonces optaron por salir. Y conforme salieron, los mataron a todos. O sea, están todos los pasaron por las armas. Bueno, pues esto es aquella historia hasta allí, pero luego también tenemos otra de las circunstancias también anómalas y que no deseadas. Por ejemplo, esto pues lo que es referente a la historia, pues lo miro mucho, me gusta mucho, quiero, si no lo consigo, pues bueno, pues perdonadme, pero sí que intento que quede constancia de todo aquello que se ha olvidado, que está en el olvido, que mucha gente se pregunta, y hay gente que me pregunta, y que me dice, oye, tal, igual, en fin, cosas que se ignoran y cosas que han pasado, que están en la historia popular, unas están en la historia popular y otras están escritas. Y las de la historia popular es las que se van perdiendo, porque de generación en generación, antes sí que había una generación, la de nuestros abuelos, que como no había televisión, no había tablets, no había teléfonos móviles, no había nada, pues en invierno o por las tardes, cuando llegabas a casa,
después de crío, de ir a jugar, pues si mi madre encendía fuego con mi padre, en el rinconcito se ponía mi abuelo y empezaba a contar historias. A mí mi abuelo, yo recuerdo que me contaba historias que unas eran verdad y otras me tomaba el pelo, justas en fin, cosas se reía, gastaba bromas, cosas que yo también hago con mis nietos. Y iba explicando y me despertaba aquella curiosidad de saber del por qué, de cómo y por qué se ha olvidado eso, por qué la gente no recuerda, no quiere recordar. Hay una cosa que es indudable, que aquel que pierde su memoria tiene la obligación o tiene el deber o al poco tiene que volver a reconstruirla, tiene que recordarla. Bueno, pues yo lo que quiero es que hasta que llegue el final de mis días, pues que se quede escrito, y si vale para algo, pues bien, y si no, pues, pues ahí está, alguien lo usará, que por cierto ya lo han usado varios, en lo cual me congratulo. Bueno, pues esta historia final, que es de la Iglesia, pues resulta que se dio en las primeras del año 36, cuando el animal aquel militar, aquel que hizo lo que le hizo a España, pues hubo un grupo de exacerbados que entraron a la iglesia y empezaron a quemar, empezaron a pegarle fuego, hasta que hubieron unos cuantos hombres que, aunque no eran de derechas, que eran de izquierdas, pero eran conscientes del valor patrimonial que tenía la iglesia, porque tiene unas pinturas allí fantásticas, están en duda si son de Vergara o son de otro, pero bueno, están allí y eso es un patrimonio que tenemos, que debemos de defender, al margen de lo que sea la iglesia o lo que la iglesia, pero el edificio es un edificio histórico que se debe de defender a uñas y dientes. Entonces, pero bueno, pues aquellos, lo que luego me contó a mí una mujer, la mujer del tío Cecilio Liz, me dijo que era chiquilla y que vio cómo sacaban los tubos del órgano, que eran de bambú, y los amontaron a la puerta de la iglesia y los quemaron. Bueno, pues hasta que alguien, entre ellos, y tengo que decirlo, porque el tío Vicente Furriol y el tío Vicente Milá se postraron en la puerta, los echaron todos a la calle. Lo que es la sacristía, que aún estaba intacta, le pusieron una cadena con un candado, ahí no entró nadie, y los santos que tenía la iglesia llamaron a los católicos de Buñol, a los Cerveras, a los Galanes y a los Moratos, y les invitaron a que se los llevaran y que los guardaran. Bueno, pues esto es la última noticia no agradable que tengo yo de la iglesia. Luego, pues bueno, pues pasó lo que pasó y bueno, pues ya está. Bueno, pues esto llevó también, por otra parte, aparte de la ganadería, y como he hablado también de la agricultura, pues que en Buñol, buscando la autosuficiencia, pues empezaron a surgir pues almáceras, trules. Trules son bodegas que hacían el vino en casa y luego lo vendían, y bodegas. Bodegas, la única bodega que salió, lo que se llama bodega, es la de la familia Galán. La familia Galán tenía una bodega que aún está, que es la actual almázara de la cooperativa vinícola de Buñol. Las tenemos todas ahí en la calle del maestro Luis Ayllón, ahí está. Esa, hasta el año 33, fue bodega de la familia Galán. Su propietario fue Miguel Galán Cusí. Y allí está. Luego tenía otras bodegas, en menor medida. Salvador Pérez, el Cachorro. El tío Dativo Luján tenía un trul. Un trul era una pequeña bodega, y esa pequeña bodega luego la quitaron y allí hicieron
un teatro que le llamaban el del Patronato. Estaba en la calle Colón, mismamente en la Cuesta de las Limonadas, que llamamos, allí donde, enfrente del garaje del cura, allí mismamente estaba el patronato, y luego estuvo una imprenta. Bueno, pues él estuvo allí. Y luego estaban también las bodegas, que eran trules, bodegas, y hacían buen vino, de los hermanos Ildefonso, José y Alfonso Carrascosa y Morató. Estos eran terratenientes. Uno tenía la bodega, la tenía en su propia casa. Bueno, todas la tenían en su propia casa. Yo la que más he visto, la que más recuerdo es la de José. Que luego fue de su hija, de la tía Pepa Carrascosa, que estuvo casada con el Jiménez, que actualmente esa casa está derribada y es una especie de aparcamiento al aire libre. Pues en esa casa yo entraba allí porque allí vivió una tía mía y yo iba allí mucho a jugar con mis primas y con mi primo, y vi el trul y vi los depósitos que tenía, y ahí aún vi un pellejo de cerdo, que es donde guardaban el vino. Bueno, pues esto eran las bodegas que teníamos en Buñol, aparte de esto. Pero luego teníamos otra cosa también, hubo una cosa también, que fue las almáceras. Almáceras, cuando Ildefonso Carrascosa, bueno, lo nombro tanto porque a Ildefonso Carrascosa porque fue un hombre que hizo mucho por Buñol. Era el primer progresista que ha tenido este pueblo. Escribió un libro, La agricultura práctica, en el cual aconsejaba a los agricultores que tenían el hacerse su propia almázara y su propia bodega. En fin, hubo muchas, y voy a recordar algunas porque es que he estado en algunas, he estado yo con ellas, porque es de recordar, y tengo que decir que hasta mediados del año 1960, en Buñol no se construyó ninguna finca, absolutamente ninguna finca, y no había grandes obras, habían remiendos, habían adecuaciones, pero lo que son obras no habían. Eran casas aún de más de 200 años, y poco a poco, a partir de los años 60, pues se fue modificando, se fue creando las fincas y el nuevo Buñol que llamamos, pero en algunas de aquellas casas tenían la almácera. En mi calle habían dos, en la calle Castaños, no, pero ya no es la calle Castaños, es la calle Quevedo, es la calle Quevedo. Tenía la del tío Mariano del Bombo, tenía en aquella casa, la hundió, la vendieron, la compraron, hicieron una finca, y cuando la derribaron, yo entraba, o sea, vi los restos de la almácera, una piedra que había que con una mula o un burro andando machacaba las olivas, y vi allí, no vi presas ni vi nada, pero estaba allí. Y luego en la calle de la Talega, el tío Evaristo, que la casa aún es creo que no será del nieto, del bisnieto o del tataranieto, pero es la calle de la Talega, que fue la casa de Asensi, de Rosario y de Paco Chessman. Allí también había otra almacena. Y luego también teníamos en las de los hermanos Ildefonso, Alfonso y José, y José Carrascosa, que no se me olvide. Y luego estaba también la del tío Pilán, del tío Juan Pilán. Bueno, y otra que también, que ya fue en menor medida, fue la de Salvador Pérez. Salvador Pérez no tuvo una, pero no hizo lo que, bueno, no la conversación. Él se dedicó, hizo allí una fábrica, digamos, los críos, digamos, de chocolate de garrofa. Hizo una fábrica de trocear garrofa para sacarle el piñón, el garrofín,
y molía la garrofa, y los críos cuando nos descuidábamos, bueno, se descuidaban, entramos allí, y de la que se pega la harina que hacía la garrofa, la que se pega a las maderas, porque era toda de madera, cogíamos un pavo y salía como si fuera un pelote de chocolate, y decíamos chocolate de garrofa. Pues bueno, puse la garrofa. Bueno, pues ahora, ya que el tiempo va a escape, pues voy a cambiar de tema. Voy a hacer, porque la gente creo que no toma bastante conciencia, y hay algunos que, bueno, pues, que les da igual todo, pero yo creo que deben de pensar las cosas un poco más, y bueno, y voy a poner unos pocos, como ya hice anteriormente, unas pocas fábulas, para que, si alguien las entiende, yo las entiendo perfectamente, pues que las aplique a quien debe aplicar, y que con respecto, porque yo sé que aquí la juventud no escucha mucho esto, y no sé la audición que tendrá, pero sí que es bueno que se vaya diciendo de vez en cuando algo, para que, en fin, para que haya un poco más de cordura. Ya puesto que algunos no la tienen, a ver si nosotros la podemos tener y podemos conseguir, pues un buñol mejor, como decía mi amigo Francisco Manzano Valle, por un buñol mejor. Porque dentro de todo este contexto, y apelando también a fue otro hombre de público Buñol, Fernando Galán Ferrer, decía que las personas somos como los animales, que vamos donde nos tratan bien. Y luego decía que un buen padre o un buen alcalde nunca diferencia a los ciudadanos ni a sus hijos, porque esto crea conflictos. Esto lo decía y lo mencionaba mucho Fernando Galán Ferrer, mucho lo mencionaba. Y a mí, no, yo a este hombre no llegué a tratar con él, pero sí con su hijo, y él me decía, y me pasó muchas cosas de su pueblo. También decía que el maestro habla porque tiene algo que decir, y el tonto habla por decir algo. Así como suena. Luego hay un ejemplo que dice que dos hombres se enzarzan en una discusión sobre el color de una flor. Uno decía que la flor era amarilla y el otro que era roja. Y en realidad la flor era roja. No obstante, llegaron hasta la discusión, que llegaron a ser una apuesta. Vamos a preguntarle, y va a pasar por ahí un maestro de escuela y amigo de eso, y dice, mira, hemos hecho una apuesta porque este dice que la flor es roja, pero la flor es amarilla, ¿a que sí? Y el que decía la flor amarilla le dice otra vez al profesor, oye, es que la flor es roja y yo digo que es amarilla. Y el profesor, viendo que la flor era roja, le dice, sí, la flor es amarilla. Es la flor amarilla, coge el contento, todo contento, coge las apuestas y se va cantando de alegría. Entonces el de la flor roja le dice, oye, profesor, ¿por qué hace usted perder la apuesta si la flor es roja? Y este le responde, ya sé que la flor es roja. No obstante, no se puede tolerar que una persona inteligente como tú pierda el tiempo con tontos, ya que estos solo quieren tener razón al margen de la verdad. O sea que hay que tener una tolerancia y hay que saber pues escuchar, y cuando vale la pena hablar, y cuando no, lo mejor es callarse. Y la tolerancia llega a un nivel que las personas inteligentes tienen prohibido pensar,
para no ofender a los imbéciles, vamos a llamarlo así, porque de otra manera no se puede. Pero bueno, son fábulas, son pequeñas, eh, no sé, anécdotas que se pueden interpretar y se deben de interpretar de una manera positiva. ¿Por qué? Pues porque estamos en unos tiempos muy encrispados, si se dice así, y no revueltos, en que todos quieren tener razón. Bueno, pues si la tienen, ¿para qué quiere que se la dé yo? Pues ya la tienen y ya está. Y que quien humilla para mostrar su poder revela su propia miseria. Bueno, pues estas cosas así, pues siempre va alguno a que no le guste lo que haces, que no aceptará quién y cómo eres. Eso es indudable. Es que incluso algunos se burlarán del buen hacer, pero hay que recordar que son frustraciones de ellos, no las tuyas. O sea, que es que te pones a hablar o te pones a ver la televisión y ves cada cosa que dice, bueno, pues ve, pues que se van a quedar ahí. Y cojo el montante, plego, me voy a mi ordenador, me entretengo con mis libricos, mis escrituras y mis cosas y dejo de escribir. ¿Para qué? O sea, dejo de escribir, no, dejo de ver. ¿Para qué? Para que salga uno, no sé. Bueno, y dicho esto, voy a ser un poco insistir un poco. Bueno, pues insistir es con el tema de la música. El tema de la música, voy a preparar un programa que será única y exclusivamente de la música, no de unos ni de otros. No hablaré ni de unos ni de otros. Hablaré de la música en Buñol y de Buñol. Escribí y publiqué el pasado año, va a cerrar un año, un libro en que se ha podido demostrar con documentación que Buñol tiene un largo recorrido, pero muy recorrido respecto a la música, respecto musical. Y que tal como están las cosas este año, pues se va se va a superar porque nuestras dos bandas van a ir al certamen, gane la que gane, el que ganará será Buñol. Eso es indiscutible. Y bueno, pues Buñol, Villa Musical. Bueno, pues nada más. Hasta el próximo viernes y que espero que les haya gustado. Y si no les ha gustado, pues oye, pues lo siento, pero yo hago lo que puedo. Así que hasta el viernes que viene. Buenas noches.